Buenas tardes, señoras y señores. En este sábado de cultura, de literatura, vienen tres personas extraordinarias. Amelia Pérez de Villar, traductora, escritora, una mujer que es referencia en el mundo de la cultura, que viene acompañada de un grandísimo editor. Javier Jiménez, el editor de Fórcola, el hacedor de libros exquisitos. Con ellos vamos a hablar del mundo de la edición, el mundo de la traducción, los retos a los que se enfrentan artesanos del libro y mujeres como Amelia, que de forma independiente afrontan pues esos trabajos de clásicos con los que se tiene que medir las fuerzas con el diccionario y con un enfoque pues a lo mejor menos romántico de lo que nosotros nos pensamos cuando vemos esos libros en imprenta. Y después no se muevan porque va a venir Luis Alberto de Cuenca. Vamos a repasar toda su obra, momentos importantes de su vida, su papel en la contracultura, en la transición, su pasión por el cine, por la música, por la poesía, por supuesto, y cómo ve el momento político que estamos atravesando. Pero antes, como cada semana, les traigo unos cuantos libros. Uno de mis autores favoritos, Chuck Palahniuk, Plantéate esto, en Random House, que es un resumen, tras más de 2 décadas dedicado a la escritura, donde Chuck Palahniuk comparte pues, su sabiduría, sus píldoras de experiencia, los talleres literarios en los que Chuck Palahniuk se ha formado. Y esto es, para todos aquellos que quieran acercarse a este libro, pues una guía de iniciación a la escritura, a construir una trama, a trucos para implicar al lector o sus incursiones en el mundo de los guiones, en el mundo de la filosofía, su experiencia personal. Un autor extraordinario que nació en el año 62 en el estado de Washington y que se hizo muy famoso porque su primera novela, El Club de la Lucha, que se publicó aquí en 2010, se convirtió en un bestseller y fue adaptado al cine. Plantéate esto, momentos de mi vida como escritor que lo cambiaron todo, en Random House. Cineasta que hace incursiones en la literatura. Rodrigo Cortés, Verbolario, un recorrido por palabras que tienen su significado oculto y que él, que se define salteador de caminos, está allí a la caza, a la pesca. Verbolario es un homenaje al sabor de las palabras, a que todo o casi todo es susceptible de interpretación y de disfrute, y un homenaje también a clásicos de la literatura, dice Rodrigo Cortés, como Venceslao Fernández Flórez, Camba, Azorín y los grandes maestros que eran degustadores, catadores, disfrutadores de palabras, como por ejemplo Carnero, que dice: es el animal que, al contrario que la oveja, se come el borde de la pizza. Y la cama, el claustro materno con almohada y manta. Un libro de humorismo lleno de inteligencia y de sensibilidad, el de Rodrigo Cortés, Verbolario. Y el último, de Alberto Sucasas, Claude Lanzmann, en Cátedra, un repaso por la obra de este cineasta, de este gran explorador documentalista del Holocausto, que produjo Shoah, una obra maestra de 1985 que indaga en el exterminio nazi de los judíos de Europa. Pero Lanzmann va mucho más allá. En un total de 9 películas abordan los 2 acontecimientos capitales del siglo XX del judaísmo, la Shoah y el Estado de Israel. Partiendo de esta dualidad, Alberto Sucasas reconstruye la biografía de Claude Lanzmann y habla de ese dilema entre morir o sobrevivir, un dilema trágicamente consumado o heroicamente aplazado, el de la muerte, el de la Segunda Guerra Mundial. Una obra en la que por fin se repasa, se da buena cuenta de todo lo relacionado con Claude Lanzmann y esa obra magistral que es Shoah, estremecedora y que, como vemos, no pierde vigencia, porque ahora mismo diríase que pudiera haber sido filmada recientemente en el conflicto entre Rusia y Ucrania y sobre todo en la forma en la que los prisioneros de guerra y los genocidios todavía nos habitan y nos perturban. Ya no se trata solo de una
cuestión de actualidad, se trata de algo que nos atañe a cada uno de nosotros como sociedad. No seremos plenamente democráticos, no seremos plenamente evolucionados hasta que no desterremos el odio, el racismo, la xenofobia y las guerras de este planeta. Un libro, como les digo, que escribe excelentemente Alberto Sucasas en cátedra y que les recomiendo. Damos ya paso y damos ya la bienvenida a Javier Jiménez y Amelia Pérez de Villar. Buenas tardes, amigos, amigas de Cautivos del Mal, en esta nueva edición de La Cultura. En este programa pues vamos a tener, como les decía en el sumario, protagonistas de excepción. En la segunda parte nos acompañará nuestro amigo Luis Alberto de Cuenca, pero en esta primera parte tenemos a dos buenos amigos también, amantes de la literatura, de la traducción, dos exquisitos. Javier Jiménez, editor de Fórcola, bienvenido a Cautivos del Mal. Bien hallado, muchas gracias. Que viene acompañado de una escritora, traductora, también una intelectual y una referencia de sus librerías. Mi querida Amelia Pérez de Villar, bienvenida. Muchas gracias, David, como siempre. Una trabajadora infatigable de la literatura. Bueno, prueba de ello es que algunos de estos volúmenes que tenemos hoy sobre la mesa, novedades de Fórcola y otras editoriales, pues también son fruto de los desvelos de Amelia. Queridos, bienvenidos, bien hallados y qué alegría teneros aquí en Cautivos del Mal. Es un título además que yo le busqué porque son tiempos complicados, ¿no? Busqué un título, Vincent Minnelli se anticipó quizá más de medio siglo a esta, vamos a decir, falta de libertad en muchos sentidos en nuestra vida cotidiana, esta especie de castigo a perpetuidad de aquellos que, bueno, se expresen libremente, que con educación y con un sentido intelectual y del pensamiento, pues digan lo que piensan. Es difícil para un editor, Javier Jiménez, como tú, editor de Fórcola, vivir en libertad, tú que has conocido tiempos pretéritos, que, bueno, no han sufrido esta especie de corsés ideológicos, inquisitoriales, etcétera, etcétera. ¿Cómo te manejas? Bueno, son tiempos complicados. Yo sigo pensando que vivimos en un país con libertades. Lo que tenemos es que sufrir, y estamos cautivos precisamente, de toda una especie de telaraña, de impostura, y de falacias ideológicas que están coartando la posibilidad de hacernos visibles. Hacernos visibles cada vez es más complicado en esta tela de araña entramada de prejuicios, ideologías y finalmente de la imposición de una manera de pensar, de una manera de ser. Es la eterna lucha entre el colectivismo y el individualismo. Y no solo habría que leer con lupa una novela o ver la película maravillosa como El manantial, que habría que visionar una y otra vez, sino que hay que volver a Baroja. Baroja es uno de nuestros puntales del individualismo y, como decía el otro día Fernando Savater en el homenaje que se le hizo en la Cuesta de Moyano con ocasión del nombramiento de Baroja como hijo adoptivo de Madrid, una deuda que teníamos los madrileños pendiente hace mucho tiempo, no solo se trata de la libertad de pensamiento, de la libertad de ideas, sino de la libertad de espíritu. Entonces, ahora más que nunca, ser un editor independiente, con un sesgo intelectual, donde apostamos por la reflexión, la historia y la crítica, se hace cada vez más complicado. Hay que luchar contra todo ese prejuicio. Lo que pasa es que, bueno, Amelia, tú también que eres otra buscadora infatigable de la excelencia, pues también te gusta asociarte a editores excelentes. Y tú eliges muy bien no solamente el sello, sino la estética del sello y el talante y el talento de tus socios culturales. Yo creo que me han elegido a mí en casi todos los casos, fíjate lo que te digo. Es el editor el que elige a su traductora, qué interesante. Bueno, yo sí, casi siempre es el editor. Yo creo en todas las editoriales es el editor el que nos busca y nos elige, pues un poco por nuestro perfil, con el consiguiente riesgo a veces de caer en el encasillamiento, ¿no? Y que sea difícil salir de un determinado ámbito.
Pero sí, yo creo que sobre todo las editoriales pequeñas, las editoriales independientes, yo creo que eligen al traductor porque tiene un perfil determinado, porque tiene una afinidad con el autor o con la época o con la nacionalidad, o sea, con el país del que hablamos, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre mi afinidad ha sido Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, con respecto a Francia. De hecho, no traduzco el francés. Y yo creo que es eso, lo que buscan, claro está, es que la traducción sea buena, sea profesional, digo esto en el mejor sentido de la palabra, que la haga una persona que se va a entregar al proyecto, ¿no? Que quiere que el resultado sea bueno, como quieren ellos. Por eso son las editoriales que todavía en la época que estamos siguen contando con correctores, que ha habido casos atroces en que grandes grupos han prescindido de ellos o han prescindido en algunos casos. Y los resultados son terribles, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante. Pues un trabajo, a mí no me gusta que se diga artesano, porque da la sensación de que es una cosa pues como menor, ¿no? De perfil bajo, y no es cierto. Yo siempre defiendo la industria en el sentido etimológico, ¿no? En el sentido no marginal, embrionario del término de ser industrioso, de hacer, de construir, de crear. Y yo creo eso, que no, o sea, no me gusta utilizar el término artesano porque yo creo que somos mucho más que eso, tanto los autores o traductores como los editores. Tenemos miras más altas, ¿no? No es vender en una feria de antigüedades o de artesanía. Pero es complicado, sí. Es complicado. Bueno, aunque es complicado, el tándem de Javier Jiménez y Amelia Pérez de Villar han dado como fruto obras que podríamos calificar de maestras. Estamos viendo seguramente ahora, nuestro compañero Omar va a ir pasando por la pantalla algunos de los volúmenes en los que han trabajado. Aquí tenemos la breve historia del marcapáginas, la traducción es de Amelia Pérez de Villar, en esa búsqueda que hace Javier Jiménez de esos títulos de excelencia. Decíamos antes, tú haces además viajes, haces incursiones a otros países y consigues traer productos que, como buen Sherlock Holmes de los libros, si no existiera la labor esa de edición y de búsqueda, pues sería difícil que los viésemos aquí traducidos gracias a la labor de Amelia. La labor de un editor, un pequeño editor independiente, es la de ir construyendo ladrillo a ladrillo un edificio, una casa editorial, un catálogo, donde cada libro es importante, no es irrelevante cada libro. Al contrario, la coherencia del catálogo se adquiere título al título, ¿no? El lujo que tiene, o el privilegio que tiene un pequeño editor que construye su propia casa, es que vas eligiendo efectivamente qué libros son los que quieres conformar, ¿no? En ese sentido, no solo hemos publicado libros traducidos por Amelia, que está muy bien considerada entre los colegas, y de hecho tenemos aquí varios ejemplos de sus últimas traducciones. Yo he tenido el lujo, el privilegio de publicar su ensayo Los enemigos del traductor, donde Amelia, ahora nos lo contará, despliega todo con la experiencia del oficio y con la perspicacia de una persona que mira con reflexión lo que está ocurriendo en los últimos 40 años en este país. Nuestro sello pretende sobre todo, insisto, la coherencia y la honestidad. Busco lo que tú has llamado a veces golosinas, donde hay pues libros como el que va a llegar inmediatamente a las librerías, un inédito en España de Ernest Shackleton, el famoso explorador polar. El corazón de la Antártida es un libro inédito en España, donde cuenta aquella proeza de quedarse apenas 180 kilómetros del polo sur geográfico, ¿no? Proeza de liderazgo que está sirviendo a algunos grandes ejecutivos para seguir las pautas de Shackleton. Correcto, Shackleton es un ejemplo a seguir, es un líder que nunca sacrificó a sus hombres por conseguir la meta, un idealista que se imponía retos, y eso es muy interesante, pero que no ponía nunca en riesgo la vida de sus hombres. Y eso te dice mucho de la calidad ética y moral tan necesaria en estos tiempos oscuros y cínicos que vivimos.
Amelia, ¿cómo una traductora se convierte en escritora? El contagio de tus grandes referentes entiendo que te ha inspirado, porque llega un momento en que, claro, traducir a los grandes tiene que provocar en ti un motor creador, pues como decían en el Renacimiento, la imitatio, ¿no? Seguir a los grandes maestros. Y los resultados, lo decía muy bien Javier Jiménez, ahora veremos algunos libros de Amelia Pérez de Villar en pantalla, pues son excelentes y yo creo que como epígono de esos grandes maestros, pues viven en ti de alguna manera, ¿no? Esas lecturas tuyas que, bueno, que te han inspirado. Ahí tenemos a Dickens enamorado, un ensayo biográfico precioso, una investigación, Mi vida sin microondas, bueno, que te han traído muchas gratificaciones y, bueno, jolines, ver tus libros ya no traducidos, sino tuyos, de puño y letra, tiene que ser muy satisfactorio. Es enorme, ¿qué te voy a decir? Sí, sí que lo es. Pues yo recuerdo, siendo todavía pequeña, que pensaba que si era escritora y conseguía publicar, podría traducir. O sea, justo al contrario, fíjate qué locura. Bueno, justo al contrario, tal vez en los años 40, 50 se hacía así, ¿no? Los traductores o los que acababan traduciendo libros eran los escritores conocidos, ¿no? Como Carmen Martín Gaite o, bueno, en su época Galdós, ¿no? O infinidad de ellos, pero yo en mi locura pensaba que, bueno, yo voy a escribir y cuando escriba y publique, pues seguramente me llamarán para hacer traducciones. A mí lo serio me parecía hacer traducciones, lo otro era un poco más pues como, no hobby, pero sí una ocupación secundaria, ¿sabes? Yo no vengo de una familia donde se pudiera estar uno entreteniendo en escribir. Así que había que buscar... Algo práctico. Algo práctico, sí, algo que sirviera. Entonces... Y luego una pregunta que siempre he querido hacer a los traductores, que es la impregnación de la mente, de las palabras, de estos grandes genios, ¿no? Porque de alguna manera hay un trasvase espiritual, sentimental, sensible, buscando la palabra, ¿no? Es como si resucitaran en ti tantos y tantos maravillosos escritores. ¿Qué sientes cuando todo ese mundo lingüístico transita por tu cerebro, por tu corazón y te habita durante, bueno, meses, ¿no? Porque son proyectos de largo aliento y que son bastante serios? Qué bonito lo pones. Yo ahora tendría que responder algo así también muy metafísico y eso, pero a mí solo se me ocurre pensar qué bonito lo pones cuando yo estoy ahí en casa, en chándal, con una pinza aquí cogiendo el pelo que me está molestando, a ver qué hora es, no llegan... Ya. Es una locura, ¿no? Es más picar piedra. Es muy picar piedra, es muy picar piedra. Sí que es verdad que cuando ves el libro ya casi te puedes imaginar eso, es decir, pero esto ha pasado por mi mesa, ha pasado por mi ordenador, ha pasado por mis manos, pero casi siempre lo compruebo más que como un trasvase interior. Yo lo percibo como como si lo hubiera hilado, ¿sabes? Como si fuese una labor de hilandera, más Qué bien. bueno. Sí, casi una cosa así. Qué bueno, Javier. La traducción como labor de hilandera. La asociación editor-traductor, que en España, bueno, pues también tiene una larga tradición, ¿no? Pero se forma ahí un tándem imbatible, ¿no? Donde ya Amelia sabe lo que te gusta, tú sabes lo que Amelia perfectamente traduce y saca adelante. Y son relaciones, yo creo que bastante fructíferas y que además incluso ella o te puede localizar algún texto interesante en tus indagaciones o tú proponerle cosas. ¿Cómo funcionáis como equipo de trabajo? Bueno, si uno lee las memorias de editores famosos, más tarde o más temprano aparecen ciertos nombres, ¿no? De colaboradores estrechos y demás. Hay una anécdota curiosa, ¿no? Cuando Albert Camus murió en ese famoso accidente de coche, quien iba en el coche con él era Gallimard, su editor. Y es una imagen importante. Cuando un traductor, como es Amelia, tiene una colaboración estrecha con un editor, se establece una relación, además en su caso, además es autora de la casa, una relación intensa de complicidades, ¿no? Y las complicidades de un editor con sus autores trascienden ya lo específicamente contractual, y cuando uno tiene la suerte de tener
la posibilidad de discutir, dialogar, surgen ideas, el diálogo se vuelve muy fructífero. Eso es lo que nos diferencia de otro tipo de editoriales donde considero que es todo mucho más frío, ¿no? Sí, los grandes sellos que, bueno, en realidad... No, y hay honrosas excepciones, Sí. pero que igual que no hay que ser rico y catalán para montar una editorial, sí es cierto que un edificio como este se sostiene no solo por razones económicas, ni no solo por razones empresariales, sino porque hay un grupo de personas, porque no son una ni dos, son muchas. O sea, estoy pensando en Susana Pulido, que es quien me maqueta, Teresa Alba, que es la persona que lleva todo el tema de producción, el papel, la imprenta. O sea, son equipos humanos que son más que equipos, son una pequeña comunidad forcoliana, en este caso, que sustenta todo, ¿no? Y aunque hay un editor visible, que es el que un poco el aprendiz de brujo, que es el que va organizando el catálogo, las colecciones y programando, bueno, en este diálogo fructífero y constante surgen ideas, surgen nuevos proyectos, y es lo que consolida. Por eso los lectores avispados reconocen la valía de ciertos sellos, porque hay nombres que se repiten, constantes, ¿no? No voy a poner ejemplos porque sería injusto, ¿no? Pero nos fiamos de un editor, de un sello editorial, porque mantiene a un equipo que ha demostrado, por supuesto, valía, inteligencia, y que ha resuelto bien, no solo profesionalmente, sino estéticamente, ¿no? Me ha gustado el apunte que habéis dado, ¿no? Un catálogo es una estética también, es una propuesta estética, y en estos tiempos que corren incluso una militancia ética. Sí, porque quien les habla recibe a diario llamadas de editores de todo tipo y condición, de todo pelaje, y también Amelia Pérez de Villar, que trabaja no solamente con Fórcola, sino con sellos prestigiosísimos como Páginas de Espuma o Galaxia Gutenberg. Yo creo, no sé si compartes conmigo, Amelia, que también un sello editorial representa un talante y una forma de ser, ¿no? Y de afrontar el trabajo, e incluso, fíjate, diría una forma de pensar, porque era Gregorio Marañón el que decía que la mejor manera de conocer a un hombre o una mujer era acceder a su biblioteca. Yo creo que también los catálogos editoriales son el trasunto de una manera de pensar, de enfocar la vida y de manifestarse ante esto que llamamos la opinión pública, las democracias modernas, la sociedad actual, ¿no? Sin duda. Lo que pasa es que yo me muevo en un ámbito muy pequeñito. Me muevo casi siempre en el ámbito, perdón, en el ámbito de los clásicos. Sí que es verdad que para Galaxia he hecho algún ensayo político, pero hago casi siempre ficción, y para Páginas de Espuma, por ejemplo, pues ensayo, relato breve, pero siempre clásicos. Yo siempre digo autores muertos cuando me preguntan mucho lo de ¿y tú cuando tienes alguna duda preguntas al autor? Digo, sí, saco la ouija y le pregunto. ¿No quieres a autores vivos? No, yo no es que no los quiera. Sino que no te los encargan. No me los dan. Ah, No me encarguen dan autores vivos a Amelia Pérez de Villar, por favor. Señoras y señores. Bueno, Algunas sí. traducidas He conocido para Fórcola. He conocido a Claire Mesud, que traduje para Galaxia La Niña en Llamas. Acaba de salir otro libro ahora, que no lo he traducido yo, porque estaba con el de Pankaj Misra, que lo recomiendo fervientemente porque es una novela entretenidísima, súper profunda, con un montón de capas. Corre a esconderte, que llega hasta la actualidad, ¿no? Y es un poco un recorrido pues por este afán que se ve en las clases menos favorecidas de medrar, sobre todo por supervivencia, claro está, en primer término por supervivencia, y luego también pues porque quieren acceder a una serie de privilegios, ¿no? Y es muy interesante ese ascenso, cómo lo hacen o cómo lo intentan diferentes personas, con más, menos ética. Mencionabas tú antes el tema de la ética en la actualidad, con más, menos ética, qué consigue cada uno, y al final pues da un poco también tiempo a hacer reflexión, ¿no? Reflexión a posteriori, a todo lo pasado. ¿Qué ha ocurrido a fulano, a mengano y al otro cuando
los tres hemos crecido juntos, cada uno tomó su camino y luego uno fue hacia aquí, otro hacia allá y otro hacia el otro lado. No quiero desvelar nada, no quiero destripar, que es como llamábamos antes a los spoilers. Pero es muy bonito. Traduje también una obra de Graham Swift, que es con lo que me estrené en Galaxia hace ya más de 10 años. O sea, es la ficción, digamos, actual. Y conocí en persona a Claire Mesut, pero hasta ahora ha sido la única. Conocí a Alex Kapranos, que traduje también el único libro que ha publicado, claro, porque él no es escritor. Y yo creo que a nadie más, ¿no? Compartís los dos un libro, Máximo Gata, Breve Historia del Marcapáginas, ella como traductora y tú como prologuista, y son esas pequeñas píldoras de libros sobre libros que nos gusta publicar en Fórcula. Una cosa que te iba a preguntar, Javier, porque también vamos a ver algún libro más que va a ir poniéndonos Omar. Hergé puede convivir en el catálogo de Fórcula con Baroja o con Stefan Zweig, esas cuerdas de plata, que además Javier Jiménez recientemente, estos días, está viéndose inmerso, bueno, en una diatriba, en una trifulca cultural acerca de la labor de los editores con respecto a los derechos de autor de los herederos y de los sellos editoriales, que claro, un nombre no es un bien mostrenco que se pueda saquear así como así en traducciones piratas, sino que lleva un proceso legal. Y tú, junto a algún que otro amigo, pues habéis escrito en la prensa, os habéis manifestado acerca de la necesidad de cuidar de ese legado y de hacerlo correctamente siguiendo, bueno, unas pautas legales. La ley de propiedad intelectual es una cosa muy seria y fundamenta el Estado de Derecho y las reglas del juego de este pequeño mundo editorial, ¿no? Cumplir con los contratos, pagar las liquidaciones de autor y cumplir con los pactos escritos y no escritos, ¿no? Eso es la columna vertebral del mundo editorial. Si nos saltamos este paso tan clave, estamos en la barbarie y en la jungla. Alegar que Stefan Zweig era británico para, como una especie de juego malabarista, evitar tener que pagar adelantos y firmar contratos, pues no solo es una argucia de un pícaro, sino que es las armas de un bárbaro. Porque significa negar la nacionalidad austríaca a un exilado por culpa del nazismo, con lo cual implica la segunda muerte de Stefan Zweig, porque es negarle su condición de ciudadano europeo, es negarle sus derechos y libertades fundamentales y es negar los derechos de sus derechohabientes, es saltarse a la torera la ley, con lo cual es convertirse en un cómplice del nazismo. Nada menos. Yo creo que más rotundo y más claro Javier Jiménez no puede ser. Aviso para navegantes de aquellos bucaneros que asaltan el legado de grandes de nuestras letras. Nos has traído, querida, un montón de títulos, algunas novedades que preparas para que los amigos de Cautivos del Mal vayan ya a tomar nota. Bueno, primero las que ya están en librerías y segundo, algún, como digo, golosina dulce que nos puedas anticipar. El que acaba de llegar a las librerías es esta nueva edición de Baroja y España, de Paco Fuster, ganador del premio Lara Biografía con su libro sobre Julio Camba. Es un investigador espléndido y nos plantea una nueva mirada de este Baroja individualista que, como miembro insigne de la generación 98, tenía unas ideas sobre España. Y es un libro que recupera la necesidad de leer y releer a Baroja, porque tenía un punto de vista que no es muy diferente al que muchos de nosotros podemos defender actualmente. La semana que viene llega a librerías El corazón de la Antártida, de Shackleton, como novedad rutilante. Lleva unas semanas El sueño de Tahití, un libro de viajes curioso, de un investigador, Alejandro Ratia, que se ha preocupado por estos viajeros por los mares del sur, unos viajeros atípicos como Sterling Hayden, el actor, José María de Segarra, Zane Grey o el director Murnau, ¿no? Y cómo todos ellos comparten una pasión obsesiva
por este lejano lugar tan mítico y tan literario. Un delicioso libro, homenaje a las películas de Eric Rohmer, el de Esther Ramón con los naipes de Delfín. Y en cocina, a punto de llegar el próximo noviembre, un maravilloso libro que se titula Música Maestro, de Mahler a Dudamel, que es el primer libro en español que se publica recorriendo la historia de la dirección de orquesta desde tiempos de Mahler hasta la rabiosa actualidad, donde no dejan de aparecer retratos de directores españoles, de directoras de orquesta, que últimamente llenan las páginas especializadas de la música, y no solo las especializadas, con algún chascarrillo y alguna anécdota chusca. Creo que es un libro que gustará no solo a los melómanos, pero fundamentalmente a este público que cada vez es más grande, que le gusta leer libros sobre música. Pues ya lo saben ustedes, este tándem imbatible de Amelia Pérez de Villar, traductora, escritora, y Javier Jiménez, pulcrísimo editor de Fórcola, un exquisito de los libros y de la vida, por qué no decirlo. La verdad es que da gusto que en estos tiempos tan complejos para la cultura, para el libre pensamiento, pues teneros aquí hoy en Cautivos del Mal ha sido un auténtico privilegio. Amelia, mil gracias por venir a Cautivos. Gracias a ti por la querido invitación. amigo. Querido, un placer. En fin, estos programas también se hacen para que nuestros amigos de Periodista Digital Televisión conozcan a grandes protagonistas de la literatura, de la cultura, no solamente de grandes grupos editoriales, de grandes apisonadoras vive el hombre, sino del trabajo de personas libérrimas que con su ilusión, con su energía, con sus horas robadas al día, sus desvelos, consiguen hacernos felices con cosas como estas. Amelia. Sí, me he olvidado decirte una cosita antes, que aún no le tengo, no está aquí porque no está en mis manos, pero mi última traducción ha sido una serie de cuentos escogidos de Virginia Woolf. Anda. Sí, ha hecho Menchu Gutiérrez la selección y el prólogo, y yo he hecho la traducción. Y va a salir, ya saldrá esta semana a librerías con Editorial Firmamento, que dirige Javier Vela, sí. Bueno, Amelia es que no para, nos alegra muchísimo porque disfrutamos siempre de sus traslaciones a nuestra lengua, la lengua española, la lengua que hablan más de 500 millones de personas, mal que les pese a algunos. Bueno, nuestro segundo invitado del magazine de hoy, el poeta, el escritor, el filólogo Luis Alberto de Cuenca, nos acompaña en Cautivos del Mal para hacer un repaso de su obra, pero también para hablar de la actualidad, para hablar de cultura, de literatura, de cine, de poesía, de helenismo, de lo que él quiera en definitiva. Querido Luis Alberto, bienvenido a Cautivos del Mal. ¿Qué tal, querido David Felipe? Qué Me gusto. encanta estar contigo siempre. Bueno, me decías, ahora solo quiero descansar, escribir lo que me gusta, me he retirado de menesteres que a lo mejor antes te llevaban muchísimo tiempo y ahora estás académico de la Real Academia de la Historia, poeta. Eso no prescribe ninguna de las No dos prescribe. cosas. Hombre, yo la verdad es que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde estuve 46 años, pues lo llevo en el corazón, como es lógico también, pero en cualquier caso ahora mi situación de jubilado me evita el que tenga que aludir a otras siglas que no sean las que son tan vigentes, que son la academia y la poesía, que esa no prescriben. Ahora, como tú dices, en tu situación de jubilado, echas la vista atrás. ¿Y cómo ves toda tu trayectoria, tantas décadas de investigación, de publicación, una obra muy extensa que vamos a ver ahora? ¿Cómo la contemplas con la distancia ya de...? Pues es que es curioso porque no siento tampoco esa distancia, porque la verdad es que desde que me jubilé estoy currando más de que antes. Entonces, no tengo idea. Aparte, lo que hacía en mi despacho del Consejo es lo mismo que hago ahora. O sea que no tengo una especie de división entre el jubilado y no jubilado. Es como si no estuviera jubilado, pero estando jubilado. Bueno, estamos viendo algunas de las publicaciones de Luis Alberto de Cuenca en Reino de Cordelia, en esas ediciones preciosas de la colección de los versos. Estás muy contento, ¿verdad?, con estos diseños, los dibujos de Miguel Ángel Martín. Que Admiro muchísimo a Miguel Ángel de mucho antes de conocerle.
Y ahora acaba de salir también otro libro muy interesante y dibujado por una dibujante fantástica que es Laura Pérez Bernetti, que ha sacado un par de libros míos de poemas en cómic, en viñetas suyas. Y la verdad es que todo lo que sea noveno arte, como tú sabes, David Felipe, me vuelve loco, ¿no? Porque tú eres uno de los primeros, junto con, yo que sé, Luis Gasca, pero tú eres uno de los primeros que desde el mundo académico, desde el mundo de la investigación... Antonio Martín, por ejemplo. Antonio Martín, de la más rigurosa ciencia, saca a flote, con Carta de Naturaleza, con dignidad, los grandes tebeos, los cómics, esa narrativa ilustrada que yacía en el arcón del olvido, pero que tú dices, junto con estos amigos, esto hay que estudiarlo y merece ser leído, estudiado. No, y estudiado conocido. y coleccionado, porque cuando llego yo de director de la Biblioteca Nacional me encuentro con que no hay ninguna colección de cómics completa, porque lo que hacían era que el bedel de turno se lo llevaba a los nietos, a los hijos, y no había manera de saber qué había en la biblioteca de cómics. Lo que hice fue una comisión de gente que se encargó de poner al día el cómic, o sea que hay un antes y un después del cómic de mi paso por la biblioteca. Yo creo que ahora se cuida mucho más. Nos hemos olvidado también de otra persona que acaba de morir, que era un tipo fantástico, que era Jesús Cuadrado, ¿te suena también? Sí. Y que era un gran experto en cómics, que hizo 2 volúmenes maravillosos en forma de diccionario sobre el cómic español, y lo hizo maravillosamente. Claro que además ahora con estos libros ilustrados que hacéis en Reino de Cordelia, también intentáis recuperar esa tradición de la historieta y tenemos viñetas de plata, poesía gráfica de Luis Alberto de Cuenca. Laura Pérez Bernetti es la autora de esas ilustraciones y es un poco, Luis Alberto, recuperar todo eso. Ahí tenemos los libros para pasártelo bien, la importancia de la imagen en la narrativa. Yo creo que los libros ilustrados son una de las cosas más bonitas que hay en el mundo y que debemos de cuidarlos. Yo creo que la edad de oro del libro ilustrado fue Inglaterra, era victoriana, pero la segunda parte de la era victoriana, entre 1860 o 70 y 1920-30, que ya no estaba, por supuesto, Victoria en el trono, pero fueron 50 años maravillosos de ilustradores sublimes, ¿no? Y luego los Estados Unidos, siguiendo el rastro del Reino Unido, también dio a luz muchísimos ilustradores fantásticos, ¿no? Luego, además, en España, que tú lo viviste, la transición, en la movida madrileña, cómics míticos, Víbora, Cairo, Cimoc, esos... Bueno, precisamente Bernetti, la dibujante, era una de las adalides del Víbora, ¿no? Y luego, fíjate, Cesepe, por ejemplo, que también estaba cautivado por el cómic. Tanta gente importante que en ese momento dio la respuesta a esa pregunta que hacía la gente de por qué el cómic no era considerado como una bella arte, ¿no? Hay que aclarar a nuestros amigos de Cautivos del Mal más jovencitos que Luis Alberto fue uno de los grandes impulsores de los movimientos contraculturales, de la historieta gráfica, de estas revistas y también de las letras de muchas canciones, en concreto, por ejemplo, de la Orquesta Mondragón, que todos hemos tarareado y que él en ese momento es protagonista, es uno de los notarios de esas letras y de ese movimiento que te situaría, Luis Alberto, en lo que ahora podríamos hablar la avanzadilla de progreso, una opción rebelde que tú representaste en esos años. Sin tener mucha noción de la rebeldía, porque la verdad es que estéticamente me aburren un poco los rebeldes, porque yo soy más bien del establishment, pero en cualquier caso lo pasé muy bien rebelándome durante aquella época y lo que hacíamos era dormir poco, eso es lo que echaba yo de menos, era unas horas más de sueño. Lo pasamos muy bien con Gurruchaga, con Fernando González de Canales, hacíamos una especie de trío fantástico que estábamos siempre juntos, ideando cosas, inventando disparates. Muchos de ellos te recuerdan con mucho cariño en las entrevistas que les hemos hecho y hablan de una cosa muy importante, que es las visitas a la Cuesta de Boyano, las visitas a los libreros de Viejo y cómo esa contracultura también se alimentaba gracias a esos sabios que atesoraban esos libros y que buscabais con pasión, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, Gurruchaga tiene una biblioteca excepcional y cuando yo lo conocí no le interesaban los libros y él siempre dice que fue por Luis Alberto, por quien se hizo bibliófilo. Y se ha hecho bibliófilo tremendo, porque no hay más que ir a su casa de la calle Libertad para darse cuenta de la biblioteca que tiene, ¿no? Una maravilla. Y la verdad es que sí, yo toda mi vida, yo creo que desde los 12, 13 años, he buscado libros viejos, ¿no? De modo que
Y de 60 años después estoy encantado porque he reunido una biblioteca verdaderamente espléndida, que evidentemente no sé qué será de ella y que probablemente se fragmente, pero que esté la gente al loro cuando me muera porque pueda encontrar chollos muy, muy interesantes. Hombre, espero, querido, que mis hijos de todas tus maneras herederos mantengan íntegra la pero es que tienen tu obra, necesidad ¿no? de unas casas muy grandes, entonces es complicado, ¿sabes? Bueno, pero bueno, esperemos que... La verdad es que son los dos muy lectores y muy bibliófilos, tanto Inés como Álvaro, y estoy convencido de que algo inventarán para que no se fragmente la biblioteca. Yo entiendo además que Luis Alberto de Cuenca tiene esa mirada de la cultura como un todo, es decir, música, cine, forma una parte muy importante de su vida, la poesía y la antigüedad grecolatina, los clásicos, que yo creo que, aunque estemos en un escenario universitario donde el conocimiento se ha parcelado, la hiperespecialización lo invade todo, pero tu obra, tu testimonio camina en la dirección de que no, de que todo está interconectado y todo forma parte de ese todo cultural. Siempre he defendido, querido David, tú lo sabes porque te conozco hace muchos años, que no hay dos culturas, la alta cultura y la cultura popular, sino que hay solo una. Lo que hay es buena cultura y mala cultura, o buena literatura y mala literatura, no tanto popular o culta, ¿no? Y la verdad es que siempre he abrazado la idea de que Homero y Flash Gordon deben ser dos entidades culturales tan importantes, la una como la otra, ¿no? Y que hay que leer a Shakespeare, pero que no hay que perderse tampoco la última novela de ciencia ficción o novela policial, ¿no? Me interesa mucho el género en literatura. Y la verdad es que con lo que dices del mundo clásico siempre lo he defendido porque además ha sido mi pro pane lucrando durante muchísimos años, pero es que además creo firmemente que seríamos mucho más libres y mejores los españoles, vamos a circunscribirnos a nuestro país, si estudiara todo el mundo obligatoriamente 3 o 4 años de griego en el bachillerato y de latín, por supuesto, pero también de griego. Me gustaría comentar con nuestro invitado de hoy, con Luis Alberto de Cuenca, una noticia que acaba de aparecer estos días y que está preocupando bastante a los amigos de la cultura, como ustedes, como yo. La OCDE acaba de advertir al Gobierno de España que el 28% de nuestros jóvenes no tiene terminado el bachillerato ni la FP y que en esto tenemos el porcentaje más alto de la Unión Europea, lo cual significa que el día de mañana sus posibilidades de incorporarse a un mercado laboral digno, a un salario decente, van a ser las más inferiores de toda Europa. Lo cual trae consigo, es terrorífico porque trae consigo que el país al que pertenece ese 28%, pues va a ir verdaderamente como los cangrejos para atrás, ¿no? Porque claro, recordábamos también otra noticia en el mes de junio cuando un chico que tenía una nota media maravillosísimamente alta decide hacer clásicas y hubo como una especie de catástrofe en la opinión pública de que cómo iba a hacer ese desatino este muchacho. Es impresionante hasta qué punto la opinión pública se equivoca. Lo que nos dio fue una lección. Yo soy el mejor de todos los expedientes españoles y voy a estudiar filología clásica, lo cual que debería operar al revés, a favor de la filología clásica. Pero efectivamente lo pusieron verde diciendo, pero si tú te podías forrar con lo listo que eres haciendo cualquier ADE o cosas de esta, dirección de empresas, y sin embargo clásicas. Me parece que el tipo es de chapeau, hay que quitarse el sombrero y darle un beso en los morros. Por otro lado, también otro debate abierto, también lo hemos hablado con nuestro querido Fernando Savater, que la filosofía y también, claro, las filologías clásicas como asignaturas troncales y obligatorias están desapareciendo paulatinamente de los planes de estudio de hace unos años a esta parte y esto, Luis Alberto, amenaza incluso con que brillen ya por su ausencia dentro de las siguientes 2 o 3 reformas y puede ser catastrófico. Pero catastrófico hasta un límites insospechados. Yo creo que los planes de estudio, a partir del libro blanco de Villar para sí, que fue malhadado y fue terrible, no han hecho más que empeorar uno detrás de otro. Y además ahí yo no creo que entre la política. La política ha entrado, pero muy poco, ¿no? Quiero decir que tanto la izquierda como la derecha han sido claramente opositores a las lenguas clásicas en los currículos, ¿no? Y eso a mí me apena muchísimo. Y creo que además todavía no hemos tocado fondo, o sea que soy pesimista a ese respecto. Lo que vamos a convertirnos es en un club selectísimo de 20 o 30 personas que somos capaces de leer a Homero en su lengua original
y te invito a que empieces a estudiar, porque tú eres el filólogo, pero hispánico. Hispánico. Yo estuve a punto de hacer hispánicas, pero dije, si hago clásicas, puedo trabajar en hispánicas, pero si hago hispánicas es difícil trabajar en clásicas. Porque además, Luis Alberto, personajes como Mark Twain, el propio Marqués de Sade, incluso una obra tan clásica y tan positiva como Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Todos estos autores, todos estos clásicos, desde Norman Mailer a Truman Capote, han sido revisados, han sido incluso en algunas facultades universitarias, pues como dicen ahora, prohibidos o cancelados. ¿Por qué está ocurriendo todo esto con títulos que, bueno, en principio no agreden a la integridad emocional ni ética de ningún lector? Es que no hay nada que pueda agredir a esa, digamos, condición de lector al acercarse a esas obras, porque yo lo que creo es que la censura siempre está mal. Entonces, la political correctness creo que ha venido a instaurar la más feroz de las censuras que ha conocido la humanidad hasta la fecha, ¿no? Entonces, que a Twain, por ejemplo, por emplear la palabra que se empleaba entonces en Nueva Orleans, nigger, pues de repente corrijan sus obras, las revisen, hagan versiones diferentes, me parece monstruoso. Es una cosa completamente stalinista, lamentable, ¿no? Y es como la quema de libros que hicieron los nazis, aquella célebre hoguera, ¿no? Es como estar quemándonos el alma a las personas que hemos apostado por la cultura desde el principio. Yo soy un militante activo en contra de la political correctness. Porque además hubo recientemente un escándalo motivado por la retirada en los planes de estudio de una universidad de el clásico de Harper Lee, Matar a un ruiseñor, a la que esta obra se la acusaba de racista precisamente cuando ella lo que estaba defendiendo era que se asesinara a un hombre negro inocente de un crimen que no había cometido. Es todo lo contrario. Harper Lee lo que hace es reescribir La cabaña del tío Tom. Es una de las grandes obras en contra del secesionismo entre blancos y negros en los Estados Unidos. No entiendo lo que está pasando. Estamos locos. Yo creo que estamos asistiendo a un espectáculo deplorable. Oyes a la gente hablar en ese sentido y yo creo que se equivocan de medio a medio, ¿no? Las cosas son mucho más sencillas. Hay que ponerse siempre en el lugar y en el tiempo en el que se hicieron las cosas. Por ejemplo, Hergé dibuja su Tintín en el Congo en los años 30. No son los años 30, los años 20 del siglo XXI. Han pasado 90 años. Y entonces es lógico que hubiera ese paternalismo con los nativos congoleños, que evidentemente nos choca ahora un poco, pero que en cualquier caso no se debe imputar a nadie ni desde luego retirar de la circulación álbumes de Lucky Luke o de Tintín, como se ha hecho en el Canadá. Fíjate, en un país tan civilizado como Canadá, pues han hecho, yo no sé si han llegado a quemar, creo que sí. Sí. Cómics. Sí. Por que atentaban, digamos, a la igualdad entre las razas, cosa que es completamente absurdo y que hay que negarla mayor, es que es mentira. Volvamos a la obra de Luis Alberto de Cuenca que van a ver ustedes en sus pantallas. Ahora iremos poniendo algunos títulos más. De Reino de Cordelia, una aventura impulsada por Jesús Ejido. Ahí tenemos las canciones completas de Luis Alberto de Cuenca en la edición de Carlos Iglesias Díez. Qué maravillosa cubierta. Tus libros contra el aburrimiento, la literatura de Luis Alberto como fiesta, como disfrute. Fíjate la fiesta que supone, por ejemplo, leer ese libro que está ahí, Drácula, ese libro amarillo que acabamos de ver, que es probablemente una de las 5 o 10 novelas más importantes de todos los tiempos, ¿no? Y que la gente académica y universitaria ha asilado en el territorio de la subliteratura cuando es gran literatura, ¿no? Digamos que mi misión en la vida ha sido rescatar precisamente esa unidad preciosa que hay entre las dos culturas y hacerla patente y manifiesta, ¿no? ¿Hay algo que, Luis Alberto, eches de menos de los años pasados o no eres nostálgico con respecto a esa edad de oro? No soy nostálgico, creo que estamos peor que antes, eso no cabe la menor duda, pero eso no quiere decir que me ponga nostálgico o que piense que he dejado de hacer cosas que podría haber hecho. Yo me siento con una vida muy cumplida, ¿no? O sea que no tengo ningún tipo de problemas con lo de la asignatura pendiente que diría Garci, ¿no? Nuestro amigo.
El mundo del cine también vertebra tu obra. La obra de Luis Alberto de Cuenca también bebe de fuentes cinematográficas, del cine de aventuras, del cine de gángsters, el cine negro, el cine romántico. Y Incluso tengo un libro solo sobre poemas de cine que se llama Un alma de película de Hawks. Si tuviéramos que hacer una especie como de explicación de cómo el cine ha influido en tu vida, ¿qué recuerdos te trae de aquellas películas que te impactaron en años mozos? Pues yo creo que el cine yo creo que toda la persona que nacida después de 1900 o de 1890 incluso, pues ha crecido y ha vivido con el cine, tanto con el cine mudo al principio, con el cine sonoro después, con el cine del 21 a continuación, los que estamos vivos en este momento. Y la verdad es que el cine es imprescindible en cualquier aprendizaje o en cualquier itinerario cultural de nuestro tiempo, ¿no? Es importantísimo porque es una especie de arte de artes. Es pintura, es literatura, es fotografía, combina muchas cosas. El cine es un arte total, ¿no? Como dijo Wagner de la ópera wagneriana la defendía él como arte total. Pues yo creo que el cine vino a sustituir a la ópera o a alinearse a su lado como arte total, ¿no? También en tu poesía se destila un romanticismo finísimo que tiene mucho que ver con imágenes de la mujer, con el propio San Juan de la Cruz, con la mística. Es una especie de maridaje entre los grandes maestros del Renacimiento, incluso desde Fray Luis a Santa Teresa, pero acercándolo a los tiempos urbanos, cuando no era muy frecuente, ¿verdad? Ese maridaje entre los grandes maestros y los tiempos presentes. Yo creo que eso lo vieron muy bien Miguel Ángel Martín, el dibujante que antes celebrábamos su obra, y Jesús Ejido, el propietario de Reino de Cordelia, cuando publicaron una antología mía que se llamaba Hola, mi amor, yo soy el lobo, y otros poemas de romanticismo feroz. Yo creo que mi aportación a ese romanticismo del que tú hablabas era precisamente hacerlo feroz, ¿no? Como el famoso cuento de Perrault sobre el lobo y Caperucita, ¿no? Estamos de fiesta porque acabas de publicar en la colección. Esta es la segunda edición ya. Después del Paraíso, que además dices que el título del libro lo proporciona el segundo poema del apartado Costa Esmeralda y que significa que a partir de la expulsión del paraíso nuestra especie quedó cautiva de una permanente nostalgia, pero sin perder pulso ante el reto de disfrutar de la vida, que es lo único que tenemos. Eso lo digo yo en la sobrecubierta, en la contracubierta, que como sabéis siempre la escribe el autor, aunque parezca que no. Pero la verdad es que es un libro del que estoy muy contento. Parte de él se escribió durante la pandemia, la mayoría de los poemas, pero no tampoco hay alusiones directas. En algún momento hay alguna alusión a la pandemia. Pero vamos, es un libro que ha tenido la suerte de que la edición, ¿sabes? Esa edición cara que tiene el visor en la colección Palabra de Honor, es donde sacan las primeras ediciones. Se ha agotado en un par de meses. O sea, qué maravilla. Qué maravilla. La literatura, Luis Alberto, también, si la has escrito durante estos tiempos tan oscuros, como bálsamo, como salvavidas. Siempre como bálsamo, como pócima benéfica, como droga que no crea malestar, sino que al revés, que no tiene contraindicaciones. La literatura lo es todo en mi vida y lo he defendido siempre así. Vamos a ir viendo también algún libro más de Luis Alberto de Cuenca, editados en Reino de Cordelia, La vida en llamas, edición de Daniel Fernández Rodríguez. Que todavía no ha salido este. Es un libro que tenemos preparado. ¿Para cuándo saldrá? Pues para cuando Daniel Fernández Rodríguez lo entregue. Pues eso está muy bien. Y aparte creo que lo está haciendo con su novia, o sea que tiene que corregirse la cosa. O sea que todavía... Daniel Fernández y el nombre de la novia. Toda tu obra irá desfilando, sobre todo la poética, por el sello de Jesús Ejido, ¿o es una selección? ¿Cómo estáis planteando la recopilación? No, yo tengo las primeras ediciones, tengo compromiso con Visor. Por eso ahora me estás enseñando, por ejemplo, este libro de Después del Paraíso, y luego ya se van incorporando a la biblioteca Luis Alberto de Cuenca de Reino de Cordelia conforme va pasando el tiempo, ¿no? De modo que, y yo creo que están contentísimos con la fórmula ambos, de modo que estoy feliz porque no ha habido ningún tipo de trifulca ni follón al respecto. Seguiré publicando en Visor las primeras ediciones y después todas las reimpresiones de esta biblioteca, que son ediciones críticas completamente novedosas, pues en Reino.
Después del paraíso, de Luis Alberto de Cuenca, el poema que da título a este volumen en la colección Visor de Poesía. De los seres que fueron creados para unirse, brota una compasiva calma que va extendiéndose por su radio de acción y diciendo en voz alta que el mundo tiene arreglo, pero no es tan sencillo que los seres creados para unirse se unan de verdad, porque una cosa es la teoría, que emana de lo alto, y otra las malas prácticas de los hombres, de modo que no resulta fácil que los seres creados para unirse terminen uniéndose siquiera de una forma precaria, temporal, engañosa, y aquella compasiva calma con que actuaban suele moverse en contra de sí mismos, al ver que no pueden fundirse los unos con los otros como se funde el oro en el crisol o el llanto con el agua del río, desde que Eva y después Blancanieves probó la manzana maldita, con lo que regresamos al conflicto inicial en el que no hay resquicio para la compasión ni para una actitud serena y confiada que devuelva a los hombres el favor de los dioses, perdido para siempre, irremediablemente caducado. Qué bien lo has leído, maestro. Querido tono melancólico, nostálgico. No es el mejor del libro, ni mucho menos, pero es un poema que dice muchas cosas y que es un homenaje en el fondo a Lucrecio y a la teoría del amor en Lucrecio en su De Rerum Natura. Me recordaba mucho también a estos días en clase con los alumnos, estamos repasando a un personaje que te gusta también mucho, que es Walter Benjamin, y ese sentimiento de la nostalgia, ¿no?, del paseante en la ciudad que decide que la única forma de sensatez es pensar, divagar y quizá ir dando a la imprenta cosas que luego Horkheimer, Adorno, que lo admiraban, convirtieron en teorías muy interesantes, que me recuerda por eso este texto a si realmente la conquista tecnológica nos hace felices o no, que es la gran pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta, sobre todo esta sociedad de la información, de la que tenemos pues pruebas de cosas muy buenas y cosas muy malas también, ¿no? Yo la verdad es que me dejas asombrado porque no había pensado nunca que tuviera que ver con la escuela de Frankfurt. Sí, no he leído una sola línea de ninguno de esos autores, pero en cualquier caso me encanta que hayas visto esa proximidad, porque no cabe duda de que fue una operación intelectual importante la de Horkheimer, Adorno. También aquel que se fue, Marcuse. Marcuse también, que también estaba allí, sí. Que el del hombre unidimensional. Eso es. Y después, evidentemente, Benjamin. Pero vamos, no soy lector de filosofía. Mi maestro Sabater, que ha pasado también por aquí, que es un encanto de criatura, pues la verdad es que sí que ha leído mucha filosofía y sabe mucho de eso. Pero él sabe que, por ejemplo, yo soy un poco filosófico. Sabater, por cierto, que hablábamos con él recientemente, ha levantado una turbamulta en su contra por expresarse con libertad acerca de acontecimientos políticos. Parece, Luis Alberto, que ni siquiera el gran Fernando Sabater, que es filósofo de referencia, viviente y sintiente en el siglo XXI, puede expresarse con libertad sin que las hordas tuiteras y de redes sociales lo laminen, cosa que... A Fernando, por ejemplo, y a Garci. Y a José Luis Garci, ¿no? Yo no acabo de entender No cómo puedo uno no puede opinar en libertad lo que crea en conciencia. Claro, aparte que quiere decir que cada uno es libre de pensar lo que le dé la gana y lo que esté en cada momento en su cerebro, ¿no? Es demencial lo que estamos viviendo, ¿no? Yo por eso vivo bastante de espaldas a las redes sociales. No por nada, sino porque realmente se lleva uno disgustos, ¿no? Y de todas maneras, lo que hablabas tú del futuro, ¿no?, que no eres muy positivo con respecto a los próximos años o la deriva que va a tomar todo esto, ¿no? La verdad es que yo no lo veré, pero creo que no va a ser, los próximos 50 años no van a ser tan halagüeños como lo han sido. Hasta ahora pensábamos que todo iba para arriba, ¿no? O sea, que ganábamos más, que podíamos, digamos, leer mejores libros, que podíamos ver mejores películas, y ahora da la sensación de que la edad de oro ha pasado ya. Sin embargo, muchos jóvenes piensan que toda la producción del siglo XX tampoco es tan valiosa. Quiero decir que ellos están muy implicados en las nuevas realizaciones, en la música de ahora, en libros que salen ahora, en youtubers. Quiero decir que la cultura, querido, ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha cambiado, y hay que respetar también ese cambio, y ahí indudablemente de todo eso saldrán cosas buenas.
El siglo XX también tuvo cosas muy negativas, ¿no? Decía mi admirado el marqués de Tamarón que había dado a luz 4 de las cosas más terribles que se habían forjado nunca: el nacionalsocialismo, el comunismo, el arte contemporáneo y el psicoanálisis. Lo decía un poco como con mucho humor. ¿Por qué crees que en pleno siglo de la sociedad de la información, donde cualquier persona tiene acceso a fuentes fiables y contrastables de grandes cabeceras o fuentes de información, repositorios, ¿por qué crees que los populismos, los movimientos políticos extremos están triunfando tanto? Pues porque todo es en la historia una especie como de repetición continua, ¿no? Entonces, en los años 20 y 30 ocurrió lo mismo, ¿no? Con el comunismo soviético, con el nacionalsocialismo alemán, con el fascismo italiano. Quiero decir que las cosas se repiten, la historia no es lineal, ¿no? Sino que es repetitiva. Entonces, bueno, tendremos que pasar esta fase, ¿no? Le decíamos antes que la poesía de Luis Alberto es un canto a esos pequeños milagros de la vida cotidiana o esa cotidianidad convertida en lírica, como por ejemplo La rubia de la Guardilla, 1889, que dice lo siguiente. El año precisamente de la Exposición Universal de la Torre Eiffel. Dice así: volvió a su sórdida guardilla, se desabrochó los botines, tenían que durarle al menos hasta que acabase el verano. Y empezó a quitarse la ropa, sombrero, falda, medias, blusa, corsé, y desnuda, con la mata de su pelo precipitándose desde sus hombros como un río, dorado digno de Jack London, se puso la mano en los pechos, recordando la última vez que hizo el amor con un vecino de Guardilla, otro perdedor, la tarde en que ambos visitaron, entusiasmados y ardorosos, la Exposición Universal. Hablando con la gente más joven, muchos, esta mañana, por ejemplo, en la Complutense, hemos tenido un debate acerca del cine también. La pasión, esa pasión de juventud, esa necesidad de explorarlo todo, de cumplir toda aventura y todo sueño, también comentan, por lo menos la juventud es bastante autocrítica, que el estar pegados al teléfono móvil todo el día ha amortiguado, ha reducido sus ganas de comerse el mundo, sus ganas de viajar, porque claro, estando todo aquí escondido o reducido, es más complicado escaparse. Es muy mágico, ¿no? También ese libro de arena que diría Borges. Yo creo que en nuestro móvil es como el libro de arena de Borges, algo verdaderamente grande, ¿no? Lo único que como reproduce el mundo tal cual es, pues lo reproduce sus miserias y sus grandezas, ¿no? Pero es evidente que no es un tópico eso que se dice mucho de ver novios en locales, por ejemplo, de diversión, y estar cada uno con su móvil sin realmente atender al que tiene enfrente, ¿no? Es increíble. Es increíble, eso se produce. Pero incluso, Luis Alberto, en personas ya de cierta edad, ¿no? Porque, no tiene nada que ver con la edad. Yo tengo una tía, por ejemplo, mi tía Maripili, que vive en Ávila, que es encantadora y que tiene mucha edad y está todo el día colgada del móvil. ¿Qué está preparando Luis Alberto de Cuenca? ¿Cuáles son tus planes, querido amigo? Pues mira, seguir escribiendo en los periódicos, seguir escribiendo en las revistas literarias, seguir escribiendo poemas, seguir recopilando mi obra, porque es que la verdad es que he escrito más que el tostado. Ya sabes que era aquel señor, un obispo del 16, que había escrito toneladas de volúmenes. Y entonces me interesa, antes de irme al otro barrio, pues reunir las cosas para que estén más accesibles a la gente. Y lo estoy consiguiendo, estoy sacando muchas cosas gracias a personas como nuestro amigo Jesús Ejido. Ahí tenemos, por ejemplo, el romanticismo feroz del que hablábamos antes. Hola, mi amor, yo soy tu lobo, que además ahí... Que no dije yo soy tu lobo nunca. Hola, mi amor, yo soy el lobo. El lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo, soy yo tu lobo. Pero no yo soy tu lobo, sino soy yo. Es curioso, eso me recuerda cuando tú que eres hispanista, cuando se decía aquello de marinero de Tarpeya, cuando era mira Nerón de Tarpeya, Roma, cómo se ardía en el romancero. Yo me sentía manipulado con el pueblo, como los viejos autores de romanceros se vieron manipulados en su momento, ¿no? Y eso me emocionó mucho. Importante, lo decimos siempre en Cautivos del Mal, en este programa, que los libros están para leerlos, por supuesto para comprarlos o para tenerlos muy cerquita
porque esto, además de ser un viaje a la imaginación y al espíritu y al corazón de muchos amigos, también es una carta de navegación a lo más grande que ha producido el ser humano, a la lírica, al pensamiento, al amor. Y Luis Alberto de Cuenca es uno de los grandes exponentes de este movimiento que algunos románticos, como el que les habla, todavía intentamos impulsar desde medios de comunicación como este. ¿Todavía tengo tiempo de leer un poema? Sí, sí, por supuestísimo. Porque Aquí es que estás. me ha dado... Te ha entrado ahí. Me ha entrado las ganas de... he Por visto supuesto. y hay un poema que me gusta mucho que se llama exactamente La mujer de las conchas, que eso no se puede leer, por ejemplo, en Argentina. Pero aquí sí ya sabéis lo que significa la concha en Argentina, ¿no? Sí, aquí en España todavía no. Aquí no hay ningún problema con la mujer de las conchas. No, aquí no, aquí no. Vamos a ver, en la página 108. Yo creo que es uno de los mejores poemas del libro. A ver qué te parece. Vamos allá. La mujer de las conchas. Para Alicia. Buscaba conchas en la playa eterna, con su cansancio a cuestas, con su vida desgastada por las desilusiones, como todas las vidas. Y en su quete, digna de Galahad, iba de blanco para ahuyentar la muerte, y transportaba un corazón tan puro como el viento que se lleva las nubes y devuelve su azul al mar. Y recogía conchas de todos los aspectos y tamaños, rotas o intactas, daba igual, con ser conchas bastaba. Su febril tarea se la ofrecía a un dios no conocido más que por ella, porque había algo de ritual ascético en aquello que exhalaba un aroma religioso. El caso es que, de blanco, paseaba por la playa buscando siempre conchas. Agotada y feliz, veía en ellas la alegría del mar, la risa tibia del mar que centellea en su oleaje y nos aleja del dolor. Un mar que no es abismo, sino paraíso perdido en que se bañan las estrellas. Y cuando la mujer volvía a casa con su vestido blanco y el regazo lleno de conchas, todo el mar cabía en el mágico estanque de sus ojos. ¡Qué maravilla! Todo el mar y toda la literatura, toda la cultura cabe en la obra de este hombre, en un pasional de las letras, del cómic, del cine, de la poesía, de la música y de tantas cosas hermosas que nos habitan a muchos. Querido, un Y placer amigo haberte tuyo, tenido. que es un honor para mí que me hayas hecho esta entrevista. Esto quedará para las generaciones que quieran acercarse a la obra de Luis Alberto de Cuenca, los más jóvenes, y también para quienes seguimos de cerca en las publicaciones de un maestro y un amigo. Nosotros continuamos en Cautivos del Mal. Les esperamos la semana que viene con más invitados, por lo menos a la altura de los de esta semana. Hasta entonces.